Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Sofonías capítulo 2. Obedezcan a Dios. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos porque podemos acudir a ti en oración y tú estás listo para escucharnos. Queremos en este momento pedirte que perdones nuestros pecados, que limpies nuestra mente de maldad, que nos des ahora la oportunidad de estudiar tu palabra y poder comprender el mensaje de fortaleza espiritual que podemos recibir de ella. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. El capítulo 1 de Sofonías culmina con una nota de solemne advertencia. La trompeta del juicio ya está resonando y el pueblo no se encuentra preparado para lo que está por sobrevenir. Este es un acontecimiento mortal, debido a que consideran que Dios no les hará ni bien ni mal. El día de Jehová vendrá y no se salvarán. La pregunta que se plantea ¿es que no hay esperanza? Entonces viene el mensaje inicial de Sofonías capítulo 2, donde nos asegura que hay esperanza tanto para el Israel antiguo como para el moderno o el Israel espiritual. Pero esa esperanza depende de que el pueblo de Dios responda afirmativamente a su invitación de volver a Él en plena dedicación al plan que ha trazado en su favor y para la restauración de la paz eterna en el mundo. Para facilitar nuestro estudio, vamos a meditar en el capítulo 2 de Sofonías por secciones. La primera sección son los versículos 1 al 3. La invitación al arrepentimiento. Leamos los versículos 1 y 2. Congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Hay varios elementos que debemos considerar de este pasaje. Número 1. Congregaos y meditad. Dios, después de anunciar que este pueblo se une para la apostasía, ahora lo llama a congregarse y meditar en su situación, puesto que el acto de congregarse fortalece, debido al consejo mutuo, la confesión unánime y el recurrir en conjunto a Dios. En segundo lugar, dice que es una nación sin pudor, es decir, falta de vergüenza. Esto quiere decir que el pueblo no tenía la debida noción de la culpabilidad de sus pecados. Había dejado de ser sensible al llamado de Dios al arrepentimiento. En tercer lugar, dice, antes que Dios está invitando a su pueblo al arrepentimiento antes que llegara el juicio de Jehová. El Señor estaba a punto por apartarse del pueblo que profesaba ser suyo para permitir que los babilonios le invadiesen y se le llevaran cautivo. Entonces el Señor hace su apelación final. Quiere que el pueblo se despierte y busque al Señor. Esto debe hacernos reflexionar a los que vivimos en esta época particular de la historia. Si hubo algún momento para el examen de conciencia y la oración y para la unidad del Espíritu, ese momento ha llegado. Vivimos una época más crucial que la que vivió Israel en su momento, porque el día del Señor definitivo pronto llegará. Aplicando el llamado de Sofonías a la iglesia de hoy, Elena de White nos amonesta: nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. En su misericordia infinita ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación para anunciar que Cristo está a la puerta y llamar su atención
a la quebrantada ley de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de la ley. Está por sobrecogernos el día en que los justos serán atados como trigo precioso en gavillas para el alfolí celestial, mientras que los perversos serán como cizañas recogidos para los fuegos del postrer gran día. Los que están bebiendo de la misma fuente de bendición se acercarán unos a otros. La verdad, morando en el corazón de los creyentes, llevará una bienaventurada y feliz asimilación. Así, recibirá respuesta a la oración que elevó Cristo para que sus discípulos fueran uno, como Él es uno con el Padre. Todo corazón verdaderamente convertido se esforzará por alcanzar esta unidad. Libro Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 11 al 13. Este es el tiempo de reunirnos para solicitar la bendición del Espíritu Santo y para reavivarnos y crecer en la fe. Veamos ahora el consejo de Dios a través de Sofonías. Volvamos al capítulo 2 y leamos el versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis guardados en el día del enojo de Jehová. El llamado de Dios consiste en tres cosas. Número 1, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. El verbo buscar implica nuestra investigación personal para describir quién es Dios y qué tiene en vista con respecto a la forma como debemos vivir. Las promesas es que si buscamos al Señor lo hallaremos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4 versículo 29. Dice: pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo corazón y de toda tu alma. El Señor nos invita a que iniciemos esa búsqueda de la salvación. El que busca halla, encuentra la bendición de Dios. Pero hay algo interesante. La oveja por sí mismo nunca encuentra el camino de salvación por sí sola. Por eso lo fascinante del Evangelio es que en esa búsqueda es la intención del hombre, pero el Señor es quien finalmente nos encuentra. Vayamos a Ezequiel capítulo 34 versículos 11 y 12. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios viene a nuestro encuentro. Dios es quien nos encontrará. Él es quien toma la iniciativa. Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se le había perdido. El Señor toma esa iniciativa de encontrarnos. Nosotros solo debemos tener esa intención de volver a Dios y Él nos buscará. Porque el profeta nos dice que esa búsqueda debemos ser humildes. La nación ha mostrado altivez, autosuficiencia y desvergonzados al no reconocer sus faltas. Entonces, cuando buscamos al Señor, los mansos y los humildes son los que reconocen su pecado, los que son capaces de responder al llamado del Señor positivamente. Son aquellos que están dispuestos a seguir las indicaciones divinas y obedecer. Esta es la explicación que nos ofrece Elena de White de este pasaje. Esta es nuestra obra. Aquí no se está hablando a pecadores, sino a los humildes de la tierra, a los que han llevado a cabo sus juicios u obedecido sus mandamientos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 376. Así que debemos buscar al Señor y caminar con Él en humildad. El segundo llamado del Señor es: buscad justicia. La justicia no solo exige que seamos justos, sino que nos comportemos justamente.
Si su amor reside en nuestros corazones, vamos a guardar la ley. Esto nos lleva a no tener otros dioses, a adorarlo con el corazón, a guardar con fidelidad el sábado. El centro de la obediencia es el amor a Dios. La justicia no solo tiene que ver con el hecho de que Dios nos haya limpiado de nuestros pecados pasados, también implica lo que hace para impedir que caigamos en pecado. Miren el siguiente comentario. La santificación es un estado de santidad tanto adentro como afuera. Es pertenecer a Dios en forma consagrada y sin reserva, no como mero formalismo, sino en verdad. Toda impureza de pensamiento, toda pasión concupiscente separa el alma de Dios, porque Cristo no puede poner su ropaje de justicia sobre un pecador para ocultar su deformidad. Debe haber una obra progresiva de triunfo sobre el alma, de simpatía por el bien. Debe haber un reflejo del carácter de Jesús. Libro Nuestra elevada vocación, página 216. El tercer consejo del Señor es: buscad mansedumbre. La mansedumbre no es cobardía. En efecto, es todo lo contrario, porque implica un pleno sometimiento a la voluntad de Dios. Esto no es fácil para los seres humanos. En realidad es totalmente imposible, a menos que la gracia de Dios nos capacite para que nos sometamos plenamente a Él. Cuando seamos humildes, cuando nos vaciemos del yo y del orgullo propio, entonces Dios podrá llenarnos con su bendición y seremos instrumentos de salvación. Entonces, después de la triple invitación del Señor a buscar a Jehová, a buscar justicia y mansedumbre, ahora viene la promesa de Dios: seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esta es la promesa de Dios de que protegerá a su pueblo cuando derrame su ira sobre pecadores que ciertamente lo merecerán. Esta promesa se puede aplicar en primera instancia a la protección que Dios prodigará a su pueblo durante las 7 últimas plagas. Los hijos de Dios están bajo la sombra del Omnipotente. Hacen del Señor su refugio y entonces Él los librará, los cubrirá, será el refugio y la fortaleza de su pueblo. Este es un llamado para todos nosotros a que confiemos en el Señor, a que entreguemos nuestra vida a Él para que podamos de esta manera ser librados del día de la ira del Señor. Es decir, para que podamos estar en el grupo de quienes el Señor viene a salvar y llevar a su reino para vivir con Él por siempre. La segunda sección del capítulo 2 de Sofonías son los versículos 4 al 7 y es el juicio de Dios contra los filisteos. Leamos el versículo 4. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Después de presentar el llamado divino, el profeta vuelve al tema del juicio. Y hay dos maneras de ver este pasaje. Número 1, es una advertencia contra Judá, que como estas naciones serán juzgadas, de igual manera la gente de Judá será castigada por sus pecados. Y en segundo lugar, se puede ver como un mensaje de consuelo que señala que los perseguidores del pueblo de Dios serán juzgados por el cielo. El juicio entonces comienza con la tierra de los filisteos, cuyo territorio abarca hacia el oeste de Palestina. Sofonías presenta 4 de las 5 ciudades principales de los filisteos para representar a todo el país. Aquí se enfatiza que ellos no estaban preparados para el juicio. Y además se dice que estas ciudades serán tomadas en pleno día, lo que indica que fue una destrucción repentina e inesperada. Vayamos al versículo 5. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. Jehová ha pronunciado esta palabra contra vosotros. Canaán, tierra de los filisteos, te haré destruir hasta dejarte sin morador. A los filisteos se les llama habitantes de la costa del mar. En efecto, los filisteos se establecieron en el siglo XI a.C. en la costa palestina, provenientes de Creta. Por eso son llamados los cereteos. Como se establecieron en Canaán,
de ahí se designe su tierra con ese nombre. La destrucción será una realidad, alcanzará a los filisteos. Versículos 6 y 7. Las costas del mar se convertirán en praderas para pastores, en corrales de ovejas. Será aquel lugar para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. El profeta anuncia que sus ciudades serán destruidas y que su tierra se convertirá en pastizales de pastores y en rediles de ovejas. Judá entonces extenderá su imperio a esas regiones. Sus habitantes se establecerán en las ciudades filisteas con sus rebaños. Dominarán por la noche las casas de Ascalón. El profeta expresa su firme confianza de que su pueblo será restaurado del cautiverio babilónico y sin duda conserva que la derrota de los filisteos los prepara para ese acontecimiento maravilloso. La siguiente sección son los versículos 8 al 11, el juicio contra Moab y Amón. Versículo 8. He oído los insultos de Moab y las ofensas con que los hijos de Amón deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Al este de Palestina vivían los dos hijos de Lot, los moabitas y los amonitas. Isaías, al hablar de ellos, destaca el orgullo como el pecado más característico de ellos. Estos acervos enemigos del pueblo de Israel se habían regocijado de los males que habían venido sobre el pueblo de Dios y los habían cubierto de reproches mientras se enaltecían a sí mismos. Versículo 9. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab quedará como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Serán un campo de ortigas, una mina de sal, un lugar desolado para siempre. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi pueblo los heredará. Se presenta a Dios como Jehová de los ejércitos para mostrar que los recursos de su poder harán efectiva su amenaza contra los enemigos de su pueblo. De la misma manera que el Señor actuó sobre las ciudades impías de Sodoma y Gomorra, de esa misma manera el Señor actuará contra este pueblo de los amonitas y moabitas, tanto que se convertirán en lugar desolado y abandonado. Será tiempo para que el pueblo de Dios crezca en su territorio. Versículos 10 y 11. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron al pueblo de Jehová de los ejércitos y se engrandecieron contra él. Terrible será Jehová con ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y se inclinarán ante él desde sus lugares, todas las costas de la tierra. La razón de tal castigo es por su soberbia, por su actitud contra el pueblo de Dios. Dos características principales en las que Dios basará su juicio contra estas naciones. Y vuelve a presentarse como Jehová de los ejércitos, como el defensor de Israel. Entonces vendrá y destruirá a todos los dioses falsos, y de esta manera se cumplirá la última parte del versículo al decir que el Dios les dará oportunidad de que ahora los habitantes de la tierra, al no tener estos dioses, le adoren a Él como el único y verdadero Dios. Y finalmente, el capítulo 2 de Sofonías concluye con el juicio contra Etiopía y Asiria, versículos 12 al 15. Leamos el versículo 12. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Etiopía estaba al sur de Palestina, en lo que hoy es Egipto y parte de Sudán. En los tiempos de Sofonías, Egipto y Etiopía eran naciones ricas y puede considerarse que representan el momento cuando los países ricos y poderosos se volverán al Dios de todos nosotros. La espada de Dios es el instrumento de castigo que Dios emplea para hacer justicia, cualquiera que éste sea el instrumento. Sigamos con los versículos 13 y 14. Luego extenderé su mano contra el norte y destruiré a Asiria y convertirá a Nínive en un lugar desolado, árido como un desierto. Rebaños de ganado se echarán en ella y todas las bestias del campo, el pelícano y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz resonará en las ventanas.
Habrá desolación en las puertas, porque su artesonado de cedro quedará al descubierto. Ahora el profeta se dirige al norte, al reino de Asiria, que parecía próspero y floreciente en los días de Sofonías, en especial la ciudad de Nínive. El profeta predijo que también sufrirán la ira divina. Siendo que Nínive era la ciudad cuya fertilidad de sus tierras se debía al sistema de riegos, tan pronto se seca el río o se destruye el sistema de irrigación, no se necesita mucho tiempo para que Nínive se convirtiera en una región árida. Tanto que los rebaños de ganado que se mencionan no son los de cabra, oveja o vaca, sino de todas las bestias de la tierra, de los animales salvajes. Es decir, será una ciudad completamente asolada, destruida, donde solo habitarán los animales salvajes. Y finalizamos el capítulo 2 de Sofonías con el versículo 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y nadie más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Todos los que pasen junto a ella se burlarán y sacudirán la mano. Se nos muestra que la razón del juicio divino sobre esta nación y sobre la ciudad de Nínive es debido a su orgullo y prepotencia. Pero además de eso, viviría confiada porque no había recibido ningún tipo de ataque. Hasta se toma atributos divinos diciendo, yo y nadie más. Es decir, yo viviré, yo persistiré. Pero en el año 612 a.C., Nínive cayó ante la invasión de los babilonios. Y esta ciudad quedó asolada y nunca más fue sobre la faz de la tierra. Hoy es un lugar asolado donde habitan los animales salvajes. Apreciado amigo y hermano, aquí se nos presentan dos tipos de personas, los humildes y los soberbios u orgullosos. Los soberbios y orgullosos son los que se sienten suficientes en sí mismos, se creen sabios en su propia opinión, pues creen no necesitar nada, no creen necesitar salvación. Pero los humildes son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, su incapacidad para vencer el pecado, su impotencia para vencer el mal. Se dan cuenta que necesitan la ayuda divina para ser vencedores. Este último grupo es el que ha aprendido a caminar con Dios y son los que recibirán la recompensa en el día del Señor. Espero que puedas estar en este grupo de los que recibirán la tierra por herencia. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y fortalezca tu vida y llene tu corazón de paz. Es mi oración por ti. Amén.